Que el Señor me lo bendiga, amados hermanos. Es un privilegio estar aquí y compartir la palabra del Señor. Vamos a abrir nuestras Biblias a primera carta de Juan, capítulo 5, versículo del 13 al 17. Primera carta de Juan, capítulo 5, versículo del 13 al 17. Le hemos titulado el sermón de esta mañana, Orando según su voluntad. Orando según su voluntad. Dice su palabra y la leemos tal y como está escrita en nombre del Padre, del Hijo y su Santo Espíritu. Estas cosas os he escrito a vosotros, que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por esta oportunidad que nos das de venir aquí, poder celebrar este domingo, Señor, como iglesia, poder aprender de las Escrituras, poder anhelar las Escrituras, Señor, y sobre todo ponerlas en práctica. Oro por este tema, Señor, como es la oración. Ayúdanos a que podamos entender cómo debemos de orar según tu voluntad, Padre. Muchas veces nosotros oramos por peticiones egoístas, por caprichos, Señor, y hemos distorsionado el concepto de la oración. En esta mañana, ayúdanos a entender tu palabra y a poder entender qué es la oración y qué es orar según tu voluntad. En el nombre de Jesús hemos orado. Amén y amén. Puede tomar su asiento, amado hermano. ¿Cuántas veces hemos orado por algo en específico y no hemos visto la respuesta de Dios? ¿Qué pasa cuando usted está con una petición constantemente, está orándole al Señor y no ve respuesta? Hay veces que nosotros esperamos que el Señor obre en un determinado tiempo, pues el Señor no es así, hermano, ya lo vamos a ver más adelante, pero ¿cómo responde usted? ¿Qué pasa en su corazón cuando lo que sucede no es lo esperado? Probablemente Dios contesta, pero cuando Dios responde no es lo que usted tiene en mente, no es por lo que usted está orando. ¿Cómo responde usted? ¿Cuál es su actitud? ¿Cómo reacciona? ¿Alguna vez en su pecaminosidad usted le ha reclamado a Dios por alguna petición que no sucedió de la manera como usted esperaba que iba a suceder? ¿Alguna vez usted le recriminó al Señor alguna petición, alguna oración? ¿O simplemente le reclamó porque no había respondido? Ahora, en medio de toda esa situación, hermano, yo tengo otra pregunta que hacerle. ¿Por qué piensa usted que su solución es mejor que la que el Señor ha determinado? ¿Qué le hace pensar a usted que la manera como Dios ordena, decreta las cosas que sucedan, que lo hace según su soberanía, lo hace según su sabiduría, su inteligencia increíble, es infinita? ¿Qué hace pensar que un ser tan finito como usted pueda tener la razón a la hora de responder a una oración? Y este día vamos a estudiar acerca de eso. Vamos a estudiar acerca de lo que es la oración y cómo tenemos nosotros que aprender a orar conforme a la voluntad de Dios. Y lo haremos a través del estudio de esta primera carta de Juan. Y para empezar, hermano, si usted se fija en el capítulo 5, nosotros empezamos a desarrollar del capítulo 5, del versículo 1 al 5, hablando acerca de la fe. Y viene Juan con una línea de pensamiento bien marcada. Inicia hablando de la fe,
estuvimos hablando de la fe que vence al mundo, estuvimos hablando que la fe que vence al mundo es aquella fe que radica o que se centra en la persona de Jesucristo, que según Hebreos 12:12 es el autor y consumador de la fe. Esta fe no es algo que nace de voluntad humana, sino que nace de Dios, proviene de Dios, y es por Él y en su inmensa misericordia que nos hace nacer de nuevo en el Evangelio. Por ese motivo nosotros creemos en Dios. Por ese motivo nosotros respondemos en arrepentimiento y en fe, porque hemos nacido de nuevo. Por ese motivo nosotros amamos a Dios, guardamos sus mandamientos y amamos a los hermanos. Luego, en el capítulo 5, del versículo 6 al 12, viene Juan y empieza a desarrollar el testimonio de Jesucristo, que es el autor y consumador de nuestra fe, y es por medio del Hijo de Dios que nos ha dado una vida eterna. El que tiene al Hijo, dice en el versículo 12, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. A través de Jesucristo viene la vida eterna. Y viene en el versículo 13 y dice: estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Viene Juan y dice: estos les escribo. Algunos teólogos sostienen que esa es como la finalización de la carta, y a partir del versículo 14 va a escribir el epílogo Juan, como de manera práctica, dar como una aplicación práctica pastoral de cómo esta confianza en el Señor yo lo puedo practicar, y lo puedo practicar a través de la oración. Pero en primer lugar, hermano, cuando dice a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, claramente hace énfasis que este versículo está dirigido a los hermanos de la fe, personas que forman parte del cuerpo de Cristo. Y Juan vuelve a hacer el énfasis que en los creyentes que tienen vida eterna por medio del sacrificio en nuestro Señor Jesucristo, le dice: ustedes tienen vida, y esa vida es una vida eterna que es en Jesucristo. Qué hermosa verdad que hay detrás de todo eso. Y ojo, iglesia, la Biblia nos manda, las Escrituras nos manda a poder meditar continuamente en la obra del Señor Jesucristo. Nos manda a poder meditar. ¿Saben por qué? Porque a través de esa meditación nosotros podemos entender cuál es nuestra posición y cuál es la posición de Jesucristo. ¿Por qué cree usted que es tan importante ello? Porque así nos volvemos personas agradecidas con lo que Dios nos da. Con el simple hecho que Dios nos ha dado salvación, vida eterna, con que nos haya redimido, con que nos haya pasado de un estado de muerte a un estado de vida, y con tener una comunión con el Padre, con eso es suficiente para nosotros estar agradecidos todos los días de nuestra vida. Cuando las personas entran en sintonía con ello, no se creen merecedor de nada más. Todo lo ven a través de los ojos de la gracia, y todo para ellos es gracia del Señor en sus vidas. Y es interesante porque viene en el versículo 13, si usted tiene ahí para subrayar, dice: os he escrito a vosotros que creéis. Luego dice: para que sepáis que tenéis la vida eterna, y después para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Hay un interesante juego de palabras: creer y saber. Creer y saber. Aquellos que creen en el Hijo de Dios saben con seguridad, o en otras palabras, saben con certeza de la vida eterna y el derecho de ser hijos de Dios. La seguridad de la vida eterna, hermanos, constituye la primera certeza cristiana. Y por eso viene Juan y les hace énfasis en ello: hermanos, ustedes tienen la vida eterna. Hay una certeza, hay una seguridad de la salvación. Y lo hace antes de hablar acerca de la oración. Y Juan ocupa muchas referencias a hablar acerca de los hermanos. Tanto los hermanos que son en Cristo, aquellos que debemos de amar, como también aquellos hermanos falsos, que no le podemos llamar hermanos, pero que están dentro de la iglesia, son falsos, que han salido de la congregación. Y esta noticia es una noticia muy chocante para la iglesia. Y les hace ver que aquellos no les interesa mucho en este momento los que han salido de la iglesia,
sino que les hace énfasis en decir, hermanos, ustedes han permanecido en la iglesia, ustedes han permanecido en la verdad, y esa permanencia o esa perseverancia en el evangelio es producto de su nuevo nacimiento. En otras palabras, ustedes son hijos de Dios y por eso ustedes se mantienen en todo esto. La vida eterna, hermano, es una relación con la persona de Jesucristo, y como resultado del nuevo nacimiento es que nosotros tenemos esa comunión. Y concluye Juan diciendo, tenemos la vida eterna. Por eso, hermano, en primer lugar queremos hacer un fuerte énfasis en ello. Hay veces que por las situaciones por las cuales nosotros estamos viviendo, llámese enfermedades, llámese problemas, llámese adversidades, dejamos a un lado la eternidad, dejamos a un lado todos aquellos principios establecidos en las Escrituras y nos volcamos por aquellas cosas que son temporales. Como estuvimos estudiando hace 2 semanas en segunda carta a los Corintios, dice que las cosas que se ven son temporales, pero las cosas que no se ven son eternas. Nosotros, y Pedro hace fuerte énfasis en eso en primera carta de Pedro, nosotros estamos de paso en este mundo, hermano. Somos peregrinos en esta vida. Este mundo es un mundo en el cual hay pecado, hay situaciones de injusticia, vamos a nosotros sufrir en este mundo. Sin embargo, tenemos una esperanza, tenemos una certeza que es por medio del Hijo de Jesucristo, y tenemos una vida eterna con Él. Y eso es lo que nosotros debemos de estar en esta vida. Debemos de estar sabedores que pase lo que pase, tenemos esta seguridad y esta certeza, esta confianza en Jesucristo. Ahora, en el versículo 14 dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, ¿qué sucede, iglesia? Él nos oye. Y ahora viene, luego de haber desarrollado una muy buena teología, Juan en el capítulo 5 del versículo 1 al 13, viene y lo va a aplicar de una manera pastoral a una congregación. Y les dice, estamos hablando acerca de la fe, hablamos acerca que esta fe radica en Jesucristo, el autor y consumador de esta fe. Entonces nosotros tenemos fe porque proviene del Señor, porque hemos nacido de nuevo, y por esta fe ustedes tienen confianza en Él. ¿Y cómo nosotros aplicamos esa fe en nuestras vidas? A través de la oración. Por eso es que dice en el versículo 14 que esta es la confianza que tenemos en Él. Esa confianza se traslada en la vida de oración. Cuando oramos, estamos expresando esta intimidad con el Padre y sabemos que Dios nos oye y responde afirmativamente a nuestras oraciones, porque pedimos según su voluntad. Vamos a Juan 3, versículo 21-22. Siempre hablando acerca del tema de la oración. Mire lo que dice en estos versículos Juan. Dice, amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios, y cualquiera cosa que pidiéramos la recibiéramos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Si andamos en sus mandamientos, estaremos conformando nuestra oración a la voluntad de Dios. Y ojo, el creyente que anda en santidad, madurez, santificación, cada vez ora más como Jesús ora. Y esa oración es la que Dios oye. ¿Van encontrando usted cómo va jugando todo esto? A medida que nosotros crecemos en santidad, a medida que nosotros crecemos en madurez, que estamos en este proceso de santificación, oramos a la manera de Jesús. ¿Y cuál es la manera de cómo Jesús ora? Cuando Jesús estaba en el Getsemaní, ¿qué fue lo que le dijo nuestro Señor Jesucristo al Padre? Padre, que no se haga mi voluntad, sino que se haga tu voluntad. Y también Juan dice que el corazón no nos reprende. No, la conciencia no nos reprende.
Y ojo que la conciencia, hermano, la conciencia es algo que se ejercita, ya sea para bien o ya sea para mal. ¿Cómo ejercitamos la conciencia para bien? A través del estudio de las Escrituras. Usted empieza a estudiar, empieza a leer, empieza a aplicar las verdades de las Escrituras a sus vidas y su conciencia empieza a ejercitarse continuamente. Pero ¿qué pasa cuando la conciencia se ejercita en lugar para bien, se ejercita para mal? Es cauterizada. Llega un momento en el cual esa conciencia solo piensa para mal, porque ha sido ejercitado para mal. Entonces, por eso es que dice aquí Juan, si tu corazón o tu conciencia no te reprende, número uno, si el Espíritu Santo me está diciendo que no estoy andando conforme a la palabra, número dos, la conciencia y el Espíritu Santo, porque a veces nosotros estamos orando, pero dentro de esa oración hay una petición muy egoísta, caprichosa. Oramos con rebeldía, en nuestro corazón existe rebeldía. Oramos y muchas veces esas oraciones están llenas de pecado, hermano, llenas de orgullo, porque queremos hacer prevalecer nuestra voluntad a la voluntad de Dios. Hay un libro muy bonito acerca de la oración de R.C. Sproul, donde él decía de que la soberanía de Dios siempre entra en conflicto con la autonomía humana. Y esa es una gran verdad. Muchas veces en nuestras oraciones queremos hacer prevalecer nuestra soberanía, nuestra manera de pensar, nuestra manera de cómo nosotros le estamos diciendo al Señor cómo tiene que obrar. Le damos los pasos a seguir al Señor. Eso es una manera muy pecaminosa de orar, hermano. Oramos con orgullo, oramos con soberbia, oramos con atestados de pecado. Pero ¿sabe qué? Ese tipo de oraciones no pasan del techo. Ahí quedan. Porque hemos malentendido qué es la oración. Y el creyente que anda en rebeldía, el creyente que anda en pecado, el primer síntoma de esa enfermedad espiritual, ¿sabe qué es? La falta de oración. Si usted se pone a pensar en las veces que usted ha caído en algún tipo de pecado, si usted se pone a pensar las veces que usted le ha recriminado al Señor de una manera como usted cree que no es la manera correcta de cómo Dios se tiene que dirigir a usted, se da cuenta que ese tipo de situaciones se da en su vida cuando hay falta de oración, cuando hay falta de lectura de la palabra. Dejamos de congregarnos, hermanos, ¿y qué esperamos? Si Dios ha diseñado de esta manera la iglesia para que nosotros podamos congregarnos como iglesia, adorar en su santo nombre, en la Biblia no existe la figura de un llanero solitario. Por más que usted vea por YouTube o por todos esos medios predicaciones, eso no se va a comparar con congregarse con la iglesia del Señor. Es un mandato que estipula en Hebreos. No dejemos de congregarnos como muchos tienen como costumbre. Entonces las personas que dejan de congregarse están desobedeciendo un mandato estipulado en la palabra de Dios. Entonces cuando las personas están enfermos espiritualmente o están llevando una vida pecaminosa, el primer síntoma que estas personas tienen es la falta de oración. La Biblia es clara en este punto, hermano. El pecado que no ha sido confesado, dice en el Salmo 66, 18, que es un grave obstáculo para que la oración sea contestada. El Dios al cual nosotros nos dirigimos en comunión es un Dios santo, hermano. Cuando hablamos acerca de la santidad de Dios, tiene que haber dos conceptos en su mente. En primer lugar, hablamos de la santidad de Dios y creo que todos estamos familiarizados con ellos, el hecho de que en Dios no hay pecado y estamos conscientes de todo ello. Pero en segundo lugar, cuando hablamos de la santidad de Dios, estamos hablando acerca de que el Dios el cual nosotros adoramos es un Dios único
inigualable. En todos sus atributos, en su esencia, nadie se compara con Él. Entonces, si el Dios al cual yo oro y adoro es un Dios santo, ¿por qué nosotros pensamos que llevando una vida pecaminosa vamos a honrarle a Él? El pecado es un grave obstáculo para que la oración sea contestada. Incluso en primera carta de Pedro 3, del 1 al 7, habla acerca de los problemas entre un esposo y una esposa creyente que puede obstaculizar las oraciones. Por eso Pedro dice, para que vuestras oraciones no sean estorbadas. Usted puede ver lo que genera el pecado en nuestra vida de oración. En Mateo 5, del 23 al 25, dice de que si hay problemas con otro hermano, nosotros debemos de arreglarlo antes de llegar al altar. ¿Se da cuenta las implicaciones del pecado en la vida de oración? Nosotros debemos de anhelar cada día más parecernos a nuestro Señor Jesucristo, y eso implica vivir una vida en santidad. Guardar sus mandamientos, guardar sus estatutos en nuestro corazón, anhelar guardar sus estatutos. Pero en el versículo 14 de Primera de Juan dice, tenemos esta confianza que si pedimos alguna cosa conforme a ¿qué? A su voluntad. ¿Qué es la voluntad de Dios? Esto lo agarré de una teología sistemática y se lo voy a compartir. La voluntad de Dios es su determinación perfecta y su ordenación soberana de todas las cosas, pertenecientes ambas a Él, incluidos sus decretos, sus actos, y a su creación, incluidos los acontecimientos de la historia, los pensamientos y los actos de la persona. Todo para la magnificación de su mayor gloria. La voluntad de Dios, dice, es su determinación perfecta y soberana de cómo Él gobierna toda su creación. Ahora, cuando hablamos de la voluntad de Dios, está la voluntad secreta de Dios o decretiva. El hecho de que hay un decreto eterno, inalterable, en el cual se ha predestinado todas las cosas, y está la voluntad revelada, que son los mandamientos, la ley, las escrituras. Cuando nosotros oramos conforme a su voluntad, hermano, es que nosotros estamos orando conforme a su voluntad revelada en las escrituras. Dios nos ha dado en su gracia y en su misericordia las escrituras para que nosotros podamos estudiarlas, hermano, para que nosotros podamos atesorarlas. Y es nuestra responsabilidad poder conocer más al Señor, porque a través de las escrituras nosotros sabemos quién es Él, hermano. Tal vez no de manera total, pero sí sabemos quién es Él, porque Dios se plació revelarse de esa manera. En una ocasión, un hermano de la iglesia me habló por teléfono. Yo me encontraba, íbamos con mi esposa, teníamos la cita con el pediatra, con Lucas. Y mientras nosotros estábamos esperando ahí en el parqueo, me habla un hermano de la iglesia y me hace una pregunta bien interesante. Y me dice, pastor, ¿cómo sé yo que esto es la voluntad de Dios? No sé si usted alguna vez se ha hecho esa pregunta alguna vez. Los jóvenes, ¿cómo sé que ella es la voluntad de Dios para mi vida? A veces en el trabajo, ¿cómo sé que esto es la voluntad de Dios para mí? Y me recuerdo que en esa oportunidad yo estaba estudiando Colosenses. Vamos a Colosenses capítulo 1. Versículo 9. Yo estaba leyéndole este versículo al hermano y le decía,
Por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Mire, como resultado de ser lleno del conocimiento, mire el versículo 10, ¿qué implica? Dice, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. ¿Sabe cuál fue mi respuesta para el hermano? Y lo mismo le transmito a usted. ¿Cómo sé yo si es la voluntad de Dios? Por medio de las Escrituras. Aquel joven que está pensando de que una persona inconversa es la voluntad de Dios para su vida, la Biblia es clara, hermano, no unáis en yugos desiguales. Ahora, si usted se pone en un plan salvador y usted va a decir, no, es que conmigo esa persona se va a salvar, está distorsionando la realidad de las cosas. De todas las personas que conozco, solo hay una persona que, de 100 que conozco, solo hay uno que fue por gracia y misericordia. Solo uno. Pero claramente, hermano, estamos desobedeciendo un mandato de Dios. A veces buscamos consejos en personas para que esos consejos se adecúen a lo que nuestro corazón pecaminoso quiere. Por eso es que Pablo escribe esta carta a Colosenses y dice que nuestra oración es de que ustedes sean llenos del conocimiento de su palabra. Porque al ser lleno del conocimiento de su palabra, usted va a aplicar esa palabra en sus vidas. Y eso es sabiduría. Entonces, aquellas personas que están preguntando en este momento cuál es la voluntad de Dios para su vida, claramente está de que usted no estudia las Escrituras, hermano. Y es un fuerte llamado a usted de que vaya y estudie la Biblia, hermano. Tenemos la Biblia en nuestra casa, tenemos esa oportunidad enorme de poder estudiarla y no lo hacemos. Y por eso hacemos ese tipo de preguntas. Creemos, hermanos, en un Dios soberano que al final de todas las cosas hará conforme a su voluntad. Dios hace lo que quiere en el universo. Entonces yo le transmito otra pregunta. ¿Por qué Dios va a escuchar nuestras oraciones? Si al final Él va a hacer todo lo que Él quiere. ¿Por qué nos manda como iglesia a orar? Pero ¿por qué cree usted que Dios va a escuchar nuestras oraciones? Pues vamos a Primera de Juan. Capítulo 5, versículo 14 dice que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. ¿Pero por qué nos oye? ¿Saben por qué? Porque somos sus hijos. Por esa razón Dios escucha nuestra oración. Porque hemos nacido de nuevo. Una vez estábamos discutiendo con el pastor Jaime teníamos una clase acerca de la oración. Y el pastor sostenía una postura bien fuerte, ¿verdad? Y él decía que Dios a los impíos no les escucha en sus oraciones. Y nos pusimos a discutir acerca de eso. Y al final nosotros decidimos y dijimos, tiene razón. Porque el único medio por el cual nosotros podemos tener una comunión con Dios es a través de su Hijo Jesucristo. Y si esta persona es impía es porque no ha nacido de nuevo. Si no ha nacido de nuevo, está muerto espiritualmente. Si está muerto espiritualmente, está en sus delitos y pecados, es un impío y está en contra de Dios. Está en rebeldía en contra del Señor continuamente todos los días de su vida. Pero nosotros somos sus hijos. Nosotros hemos nacido de nuevo y por eso es que Él nos oye, por la obra redentora de nuestro
Señor Jesucristo. Él se deleita en escuchar nuestro clamor. Dios nos promete que nos escucha y promete que responde. Así que no debemos de dejar de orar, hermano. Y muchas veces en nuestra vida como cristianos no entendemos la mecánica de la oración. Si Dios es soberano, si Dios es omnisciente, si Dios sabe todo lo que va a pasar en esta vida, ¿por qué voy a orar? ¿Por qué voy a pedir algo que Él ya sabe qué es lo que va a hacer? Porque ¿sabe qué? Dios lo ha determinado que lo hagamos. Y lo vamos a hacer a través de las oraciones. Como lo expresa Martin Lloyd-Jones, dice lo siguiente, dice, y ojo con esto, dice, esta es la forma que tiene Dios de hacer las cosas. Tal como decidió ordenar y sustentar la creación por medio de las diversas leyes que introdujo en la naturaleza, así decidió obrar en el reino espiritual a través de la oración. Dios podía sustentar el universo sin las leyes de la naturaleza, pero eligió hacerlo de este modo. Creo que la oración funciona de esta manera. Sin embargo, no debemos de preocuparnos o inquietarnos por el aspecto filosófico. Hemos de observar los claros preceptos y exhortaciones de las Escrituras. Hemos de observar la vida de los santos y ver que la oración fue el mismísimo aliento de sus vidas. En otras palabras, Dios usa nuestras oraciones para llevar a cabo sus propósitos, porque Dios así lo ha determinado. Así como Dios determinó las leyes de la naturaleza, Él puede sostener la naturaleza. ¿No dice en Colosenses que todo, absolutamente todo proviene de Él y para Él? Pero Él estipuló a través de las leyes de naturaleza hacerlo así, hermano, ese es el medio. Lo mismo Él ha estipulado en su palabra, que nosotros oremos, porque a través de esa oración Él lleva a cabo sus propósitos. Él es soberano, Él es eterno. Sin embargo, debemos de ser obedientes. Es una ley espiritual que debemos de entender. Dios manda a que oremos. Y en 1 Tesalonicenses dice, oren sin cesar. Constantemente, continuamente. Usted tiene que estar orando continuamente. En este pasaje, hermano, viene Juan y nos habla de una verdad profunda. No nos da temas por los cuales debemos de orar, nos está diciendo nuestra actitud para orar. Mira el versículo 14, dice, y esta es la confianza que tenemos en Él. No nos está diciendo por qué temas tenemos que orar específicamente, no, nos está hablando acerca de la actitud de nuestro corazón. Nuestro corazón debe de estar confiando en Dios a la hora de que estemos orando. Tenemos que aprender a orar con confianza. Y la confianza se traduce en fe, no dudando nada, con la convicción de que Dios nos escucha cuando clamamos. Saber a quién estamos orando, a un Dios misericordioso y soberano que sabe manejar mejor que yo las cosas y qué es lo mejor para mi vida. Entonces, cuando nosotros nos dirigimos en oración a Dios, lo debemos de hacer con confianza. Ese es el punto de Juan. ¿Cuál es la actitud del cristiano a la hora de acercarse a Dios? Con confianza, con certeza, con fe. Porque nos ha dado vida eterna en Jesucristo. Tenemos acceso al Padre. Debemos de orar por esta confianza que tenemos en Dios. Lo tenemos que hacer de manera continua, con pasión. Pero reconocer esas sabias palabras de nuestro Señor Jesucristo, que no se haga mi voluntad, sino que se haga la tuya, Señor. Se da cuenta el aspecto de confiar en Dios a través de la oración, como Juan de manera muy preciosa aplica la verdad de la fe, la verdad de Jesucristo y les dice, por eso nosotros tenemos una confianza a la hora de orar. Es muy diferente a lo que nosotros tenemos pensado que es orar.
Si usted hace un análisis acerca de todas las oraciones que ha hecho últimamente, hermano, y los pasa bajo el filtro de esto que acabamos de aprender, cuántas de esas oraciones verdaderamente son oraciones conforme a la palabra y cuántas de esas oraciones son oraciones producto de su corazón pecaminoso. Un corazón que no confía en Dios. Porque una persona, un cristiano, un hijo de Dios que ora con confianza al Padre, es una persona paciente. La confianza, hermano, implica tener paciencia. Dios escucha nuestras oraciones, dice la palabra, que Él nos oye, responde a nuestras oraciones, pero solo Dios sabe el tiempo en el cual va a responder la oración. Y mientras Él responde, nosotros tenemos que esperar confiadamente. Si no, vayamos a Hebreos capítulo 11, cuando habla acerca de todos los héroes de la fe y empieza a hablar acerca de cada uno de esos personajes. Y dice que se murieron y siguieron esperando lo que Dios les había prometido. Eso es confianza, eso es fe, eso es certeza, eso es tener la actitud correcta en el corazón a la hora de orar. No tratar de controlar la situación, sino confiar en que el Señor sabe en qué momento va a obrar, tener paciencia. Y esto nos cuesta tanto, hermano. Nos cuesta tanto. Porque todos queremos que Dios responda. Si estamos orando ahora, queremos que Dios responda ahora, si no mañana. Le ponemos un tiempo en el cual el Señor va a obrar. Qué pecaminoso es eso. Escúcheme, hermano, usted le está diciendo al Señor cuándo tiene que obrar, cuándo tiene que actuar en su vida. Usted le está dando una orden al soberano Dios, creador del cielo y la tierra, la persona más inteligente, más sabia de todo esto, le está diciendo cuándo debe de actuar. Eso lo cataloga la Biblia como una persona necia, un insensato, una persona sin sesos, una persona que le ordena a Dios lo que tiene que hacer. Nosotros, los cristianos, tenemos que aprender a confiar en el Señor y esa confianza implica ser paciente. Ser paciente en el momento que Dios va a actuar. Y muchas veces nosotros, nuestra pecaminosidad en la oración nos lleva incluso a tratar de manipular a Dios, hermano, para llevar a cabo nuestras peticiones egoístas. ¿Cuántas de esas peticiones que usted le ha hecho al Señor últimamente son peticiones egoístas, que solo radican en dinero, posesiones materiales, bienestar físico? ¿Cuántas peticiones usted ha hecho en realidad? Señor, ayúdame a crecer a través de esta prueba, ayúdame a madurar conforme a la estatura del varón perfecto de nuestro Señor Jesucristo, ayúdame a ser más como tú, Señor? Probablemente esas oraciones ni las hacemos. Nosotros oramos por cosas materiales, oramos por carro, oramos por casa, oramos por un mejor empleo, oramos por cualquier otra cosa material, mayor estabilidad. Pero nunca oramos desde una perspectiva del reino de Dios, por las cosas eternas, las que no se ven. Y el problema de que cuando empezamos a ocupar este tipo de oraciones rápidas, que Dios tiene que responder rápidas, no entendemos que Dios a veces te tarda años en responder. Ejemplo bíblico, ¿quiere un ejemplo bíblico de ello? Noé. Noé estuvo 100 años construyendo el arca y esperó confiando en la palabra de Dios. Moisés estuvo 40 años pastoreando cabras en medio del desierto antes de regresar a Egipto a pastorear al pueblo de Dios. Abraham esperó 20 años para ver el nacimiento de su hijo prometido. Y usted por una semana que está orando y Dios no le responde, ¿está perdiendo la paciencia? Nos falta mucho por aprender, iglesia. Debemos de aprender
a esperar paciente y diligentemente. Y eso debe de bastar para nosotros. En medio de esa situación adversa, el Señor nos dice en su palabra que confiemos y esperemos. Los cristianos que actúan de esa manera agradan al Señor. ¿Sabe lo que dice la Biblia? Que los tiempos de Dios son perfectos. Y yo sé que usted lo ha visto detrás de un autobús, esa frase alguna vez en su vida, ¿verdad? Pero debemos de aprender a asimilar esa gran verdad. Los tiempos de Dios son perfectos y las respuestas de Dios son mejores a nuestras respuestas. Dejemos de darle ayudaditas a Dios en nuestras oraciones. Debemos de dejar que Dios obre en las situaciones de manera perfecta. Deje de estar alterando los procesos para lograr sus intenciones pecaminosas en esas peticiones. Deje que Dios obre. Espere en el Señor. Sea paciente. Deje de estar en la ansiedad, en el miedo de que qué va a pasar. No ha pasado nada, hermano. Y no va a pasar nada si Dios no lo permite. Esa es la confianza del cristiano. Usted puede tener el montón de panoramas, el montón de caminos y todo. Tus caminos no son mis caminos, dice la palabra del Señor. Ni tus pensamientos, mis pensamientos. Dios sabe cómo lleva cada una de nuestras vidas. Dios sabe cómo gobierna toda la creación, hermano. Deje de estar ayudándole al Señor, entre comillas, porque va a pasar lo que Él determine que va a pasar. Mientras tanto, la respuesta de una persona que cree en el Señor es que confía en Él y espera pacientemente al que el Señor obre. Volvamos a Primera de Juan. Dice, Juan no solo habla de la confianza de la oración, sino que en su contexto nos habla acerca de la oración de intercesión, la oración por mis hermanos. Toda oración, hermano, ojo, centrada en la voluntad de Dios, es una oración que expresa amor a Dios y es una oración que expresa amor a los hermanos. No solo oramos por nosotros mismos, sino que en nuestras oraciones nos debemos de recordar de nuestros hermanos. ¿Y sabe cuál es la petición o qué es lo que dice Juan en esta carta acerca de orar por los hermanos? O el tema principal es para que nuestros hermanos anden en santidad, para que no anden en tinieblas, para que se alejen de las tinieblas. Es un tema que él desarrolla en toda la carta, y en esta porción de las Escrituras usted puede ver en el versículo 15, dice, no, el versículo 16 dice, si alguno viera a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Solo en esa porción está hablando acerca de la oración de intercesión por los hermanos, pero para que los hermanos aprendan a andar en santidad, para que sigan en ese camino de santidad y que se alejen de las tinieblas. Por las luchas con los pecados de los hermanos. Debo orar por ese hermano que se está enfriando en su fe. Debo orar por aquel hermano que está dejando de congregarse en la iglesia. Debo orar por aquellos hermanos que están regresando a sus estilos de vida pecaminosos. Debo orar por ese hermano, esa hermanita que está coqueteando con el mundo, que está viendo el mundo como algo placentero. Aquel cuya fe está decayendo, aquel que se está alejando, aquel del cual hemos visto el pecado en su vida. Por ese debemos de orar, porque necesita corrección, necesita arrepentimiento, necesita santidad. Por él debemos de orar, para que no desfallezca su fe. Y a veces
a veces mi percepción de todo esto, hermano, es que somos tan egoístas que solo nos centramos en nuestras peticiones y no nos importa el bienestar espiritual del otro. Nos comentan, nos dicen, el tal hermanito ha dejado de congregarse 2 años. 2 años, hermano. Y ni siquiera les escribimos, les hablamos, decimos, no, eso les corresponde a los pastores. No, no, no. Eso nos corresponde a todos. Ese amor fraternal se tiene que manifestar de esa manera, de preocuparnos los unos con los otros. ¿Cuántos hermanos usted sabe que se han dejado de congregar en la iglesia y usted lo tiene en la mente y el Señor se lo pone cada semana, se lo pone ahí en su mente y en su corazón, a hablarle, hermano, para ver cómo está? Hablar, no me corresponde a mí. Juan dice, por ellos tenemos que orar, hermanos. Por aquellos que han dejado de congregarse, aquellos que están coqueteando con el mundo. ¿No les duele a usted ver a un hermano en Cristo en el mundo? ¿No les duele ver al hermano en Cristo que está cada día, está metiéndose como dice Pedro, ¿verdad? Como el cerdo que vuelve al vómito, el necio que vuelve a su necedad? Ver a un hermano en ese estado, hermano, debe de dolerte el corazón. La Biblia nos manda a ir a buscar a ellos, a los perdidos, a los que están yendo ya. Esa es la fraternidad que solo viene en Cristo Jesús. Esa es la coinonía, esa es la hermandad. Pero simplemente somos egoístas y solo pensamos en nuestra situación. No nos importa lo demás. En la última reunión de miembros, ustedes están conscientes de que se dio una lista acerca de hermanos por los cuales se les pidió a los miembros de la iglesia ir a buscarlos. Les aseguro que ninguno lo ha hecho. Porque hasta la fecha ningún hermano miembro me ha dicho, pastor, fui a buscar al hermano y esto pasó. Ni uno. ¿Se dan cuenta lo lejos que estamos de las Escrituras? Lo frío que somos en la hermandad que nosotros mismos predicamos. Nos cuesta. Pero cuando es uno el que pasa por esa situación, ahí sí anhelamos que los hermanos nos busquen, hermano. Eso es lo que nos manda las Escrituras. Ir, orar, porque el hermano ande en santidad y que se aleje de las tinieblas. Y lo interesante de todo esto es que dice que Dios responderá a esa petición porque es realizada por sus hijos que guardan sus mandamientos, que andan en santidad conforme a su voluntad, y Dios responderá esa petición. Por eso es que dice en el versículo 16, pedirá y Dios le dará vida. Es decir, Dios perdonará el pecado de ese hermano y lo va a devolver a la comunión en la iglesia. La comunión, la praxis, ir y ejecutar las cosas. Y ahora viene una de las partes más difíciles de este pasaje. Mire, en el versículo 16 dice, esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte, pero hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Esta es la parte difícil de todo esto. Juan es enfático y dice que quiere que oremos por el hermano que está pecando. Quiere que oremos por el hermano que está enfriando. Pero también aclara por lo que no nos está pidiendo que oremos. Y no nos está pidiendo que oremos por aquel hermano que comete el pecado de muerte, o también en otras traducciones de la Biblia dice el pecado que lleva a la muerte. No nos está diciendo
que no oremos por ese hermano. Aclaro eso. Él lo que está es ampliando cuál es su petición. Es como que Juan les está diciendo: hermanos, tenemos que orar por aquellos hermanos en Cristo que se están enfriando, que se están dejando de congregar. Tenemos que orar, pero yo no estoy diciendo que deban de esta implicación, de esta petición que le estoy haciendo, y eso lo hace de manera personal Juan, ¿verdad? Yo no estoy diciendo que oren por aquellas personas que están en pecado de muerte. No sé si me agarran la idea, hermanos. El punto de Juan no es que no tengamos que orar por ellos. El punto de Juan es que la petición que ha hecho es en aquellas personas que se han dejado de congregar y enfriar. Ese es el punto de Juan. Por eso es que dice ahí en primera de Juan 5:16, hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Lo dice de manera personal Juan. Ahora, ¿qué es el pecado de muerte? Está hablando aquí Juan de un pecado cuya consecuencia es la muerte, como por ejemplo en Hechos 5 con Ananías y Zafira, que dicen que sacaron de un dinero que no les pertenecía y inmediatamente murió. Está hablando de una muerte física. ¿A eso se refiere Juan en este pecado de muerte? Claro, Dios puede disciplinar a sus hijos incluso con la muerte. Dios puede quitar la vida incluso a sus hijos. ¿Se trata de esto, lo que está haciendo referencia a Juan? No, hermano, no está hablando de ello. El pecado de muerte o el pecado que lleva a la muerte no se refiere a una muerte física, sino que se refiere a una muerte espiritual. Y es algo que contrasta con la vida eterna que está hablando en el versículo 12 y 13 de Juan, del capítulo 5. Tenemos la vida eterna, esta vida eterna está en Jesucristo, pero contrasta con esto, dice que el creyente posee esta vida, pero esa persona que niega que Jesús es el Hijo de Dios y que odia al creyente es una persona que es muerta espiritualmente hablando. En otras palabras, está hablando de aquella persona que no ha nacido de nuevo. Juan, en toda la carta, nunca utiliza el sentido físico de la muerte, la usa en sentido espiritual. Sabemos que todos nacemos en este estado de muerte por nuestra transgresión, estamos destituidos de la gloria de Dios según lo que dice Romanos, pero por la gracia de Dios tenemos en Cristo, porque tenemos en Cristo, Dios nos hace nacer de nuevo, creemos en el Hijo de Dios y pasamos de un estado de muerte a un estado de vida. Y en este estado de vida tenemos una naturaleza, la naturaleza espiritual, y luchamos con nuestros pecados continuamente. Dios perdona nuestros pecados si oramos por otros, pero aquellos que no han sido regenerados aún están en la muerte. Si nosotros hacemos, y si ustedes vayamos viendo a lo largo de la primera carta de Juan, ¿qué dice acerca de estas personas que están muertas espiritualmente? En el capítulo 1, versículo 6 dice: si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Este tipo de personas dicen tener comunión con Dios, pero andan en tinieblas, mienten y no practican la verdad. Capítulo 2, versículo 4, este tipo de personas no guarda sus mandamientos y la verdad no está en él. Capítulo 2, versículo 9, dice que esta persona aborrece a su hermano. Capítulo 2, versículo 15, dice que aman al mundo y el amor del Padre no está en él. Capítulo 2, versículo 19, dice que salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Capítulo 2, versículo 22, dice que niegan que Jesús es el Cristo. Practican el hábito, de manera habitual, el pecado. Capítulo 3, versículo 8.
No confiesan que Jesucristo ha venido en carne, capítulo 4, versículo 3. Son del mundo, hablan del mundo y el mundo los oye, capítulo 4, versículo 5. No tienen al Hijo de Dios, capítulo 5, versículo 12. En otras palabras, estas personas que están muertas espiritualmente por un tiempo forman parte de nosotros, gustan de las bendiciones de Dios, parecen formar parte de la iglesia, se envanecen o se van a la iglesia y van, dividen la iglesia también estas personas, pero no pertenecen a la iglesia. Así que concluimos que este pecado de muerte que está hablando Juan en este momento es el pecado de apostasía. Es el pecado que manifiesta que aún está en muerte esa persona de la que habla Juan. Y de eso abunda en la iglesia. Hermanos, muchas personas han formado parte de la vida de esta iglesia durante años. Pero en determinados momentos, situaciones han revelado su comportamiento pecaminoso en todas estas cosas. Hay personas que profesan creer en Dios, pero que con sus hechos lo niegan. En la vida cristiana está la confesión, pero esa confesión no es una confesión del diente al labio, no es una confesión vana, es una confesión con un carácter intrínseco en la vida del cristiano. Todas las características que estamos hablando niegan a Dios, niegan la humanidad de Cristo, niegan la deidad de Cristo, aborrecen a los hermanos, no guardan los mandamientos de Dios, la verdad de Dios no está en él. Pero lo más fuerte que dice Juan es, estaban con nosotros, pero salieron de nosotros, porque no eran de nosotros. La apostasía. Y usted se puede poner a pensar, ¿seré yo, Señor? Si usted, amado hermano, está preocupado por si ha cometido este tipo de pecado y usted está temblando por creer eso, te puedo decir de que no lo has cometido. Porque una persona que está muerta en sus delitos y pecados, está en este estado de muerte espiritual, no le va a interesar agradar a Dios, ni honrar a Dios con su propia vida. Pero el creyente sí. Como dice en Filipenses, ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor. El creyente sí. Sí tiene temor a Dios. El impío no. Y esa es la diferencia. Descansa en la confianza de Dios. Vamos a Hebreos, hablando un poquito acerca de esta apostasía. Hebreos capítulo 12, versículo 16 y 17 dice: los que practican el pecado de apostasía son aquellos que son igual a Esaú, como lo describen estos versículos. Dice el versículo 16: no sea que haya algún fornicario profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Qué difícil ese pasaje, hermano. Dice que no hubo arrepentimiento en Esaú. O también vámonos a otro personaje bíblico, Judas, que vendió al maestro por un par de monedas y no se arrepintió de ello, se ahorcó. Aquellos que como el trigo, que van con el trigo, pero la cizaña crece más y son como esa cizaña dentro de las iglesias.
Estos son los que cometen el pecado que lleva a la muerte. Los que probablemente están acá, pero no son de aquí. No forman parte de la iglesia del Señor. Es la apostasía. Es el pecado de aquellos que han conocido la luz dentro de las iglesias, pero prefieren las tinieblas. Son aquellas personas que han sido expuestas a la predicación del evangelio, pero aman más el mundo y sus deseos. Aman más las tinieblas, como dice Juan, nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Que vieron la luz, pero amaron más las tinieblas. A esto se refiere Juan. Es el rechazo del apóstata a las cosas más sagradas de Dios, habiendo conocido la verdad, como dice en Hebreos 6:4, porque es imposible de los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Una persona que ha nacido de nuevo no puede recaer en su salvación, no pierde su salvación, hermano. La salvación es para toda la vida, es por la eternidad, porque no radica en mis obras, radica en Jesucristo. Por eso es que el autor de Hebreos dice ahí, ¿verdad?, que gustaron la buena palabra de Dios. O sea, estuvieron expuestos a la palabra del Señor. Y dice, y este tipo de personas, estamos hablando de que sean otra vez renovados para arrepentimiento. En otras palabras, el sacrificio de Cristo Jesús no fue suficiente para este tipo de personas. No, dice, no es así. Aquellos que, habiendo disfrutado de las delicias del Señor, prefirieron el mundo. Esta es una tremenda advertencia para nosotros. Para aquellos jóvenes que están acá, seguir a Cristo implica decir no al mundo. Hay veces, no solo los jóvenes, también los adultos y los hermanos quieren llevar una vida entre seguir a Cristo y seguir al mundo. Están con un pie adentro, un pie afuera. Necios, tibios. Seguir a Cristo implica tener una vida de acuerdo a la palabra del Señor. Y es algo que Juan lo hace durante toda su carta. Si tú amas a Dios, aborreces al mundo, pero no puedes amar a Dios y amar al mundo. O amas a Dios y detestas al mundo, o amas al mundo y detestas a Dios. Hay ciertas advertencias. Mira el versículo, vámonos a primera de Juan 5:17. Dice, toda injusticia es pecado, pero hay pecado que no es de muerte. No creer que por haber gustado de la venida del Señor, debemos de vivir la vida a nuestra propia manera, siguiendo nuestros propios placeres, avergonzando el evangelio, no dando el honor a Dios en nuestras propias vidas, pensando que siempre habrá un tiempo en el cual yo me puedo arrepentir, pero ahorita yo puedo vivir la vida que a mí me plazca. Tomamos la gracia del Señor y la tiramos por los suelos. No hemos aprendido qué es la gracia del Señor. A esas personas puede ser que, como Esaú, con lágrimas busque el arrepentimiento de su alma y no le encuentre. Y te esté muriendo por dentro, pero no puedes tener un arrepentimiento. Difícil, hermano. ¿Cuántos vecinos de Noé escucharon la predicación de Noé? Vieron a Noé construir el arca, se burlaron de ello porque estaba construyendo un arca y no estaba lloviendo. Se burlaron de eso. Y cuando empezó a llover, querían entrar en el arca, pero no pudieron. ¿Saben por qué? Porque fue Dios quien cerró esa puerta. Ya era tarde.
el Señor ya había cerrado la puerta. A esa persona, con todo el amor en Cristo, le digo, deje de andar jugando en la iglesia del Señor. Deje de andar llevando esa doble vida. Deje de andar paseando por la iglesia como los vecinos de Noé se paseaban por el arca. Porque la puerta la cierra Dios. Y a los cristianos renuncian al mundo. Hoy es el día de gracia, es un día de arrepentimiento. La paciencia de Dios tiene un límite, definitivamente. Y Juan nos está describiendo este pecado mortal de aquellos que han llegado tan lejos en este insulto hacia la gracia de Dios que la puerta se ha cerrado. Ya no pido que ores por estos, han blasfemado en contra de Dios. Aquellos que cometen el pecado de muerte están en la muerte, caminan en la muerte porque no han nacido de nuevo. Como dice Juan 3:36, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Efesios capítulo 2 también habla acerca de hijos de ira. Así los cataloga también. Pero aquellos que estamos en Cristo Jesús, tenemos una nueva vida en Él. Hemos sido salvados, hemos sido redimidos, hemos sido declarados justos por la sangre del Cordero. Como dice en segunda carta de Corintios 5:21, el que no cometió pecado por nosotros se hizo pecado. Y nuestro castigo lo recibió nuestro Señor Jesucristo. Estemos agradecidos con su obra y meditemos en ello constantemente, reconociendo que separado de nuestro Señor Jesucristo, nada podemos hacer. Vamos a orar, hermanos. Padre que estás en el cielo, gracias te damos, Señor, por esta oportunidad que nos has dado de venir aquí delante de su presencia, Señor. En esta mañana, qué precioso el mensaje de esta mañana. Ayúdanos a poder orar conforme a tu voluntad. Perdónanos, Señor, si alguna vez nosotros en nuestra pecaminosidad o en nuestra ignorancia te hemos recriminado a ti la manera como tú obras, pero no hemos entendido, Señor, que orar conforme a tu voluntad es orar conforme a lo que dicen las Escrituras, confiar en ti. Amados hermanos, tenemos una comunión con el Padre a través de Jesucristo, y Jesucristo es ese intercesor perfecto. Todo es por gracia, todo es por misericordia. Y si alguna vez, hermano, usted ha recriminado al Señor por la manera como Dios está obrando en su vida, hermano, estás pecando en contra del Santo. Tu oración debe ser: Señor, fortalece mi vida, fortalece mi fe. Yo confío en ti, Señor, que a pesar de estar pasando por estos momentos difíciles en mi vida, Señor, yo sé que estás ahí. Y si a través de esta prueba, Señor, me parezco más a ti
crezco más en el conocimiento de tu palabra, crezco más acerca de ti. Gloria al Señor, Señor. Gloria a ti. Que vengan más pruebas a mi vida, para que mi fe no decaiga, sino que esté firme en la roca que es Jesucristo. El cristiano en el sufrimiento, puede haber dolor, puede haber angustia, puede haber aflicción. Somos humanos, hermanos. Pero el cristiano, el que ha nacido de nuevo en el Evangelio, en Cristo Jesús, confía en el Señor, en su soberanía. Sé que en esta mañana, hermano, hay muchas peticiones en nuestros corazones, pero quisiera orar en esta mañana por aquellos hermanos que han dejado de venir a congregar en la iglesia, por aquellos hermanos que están decayendo en su fe, por aquellos hermanos que están muertos, ahí están en su pecado, se están muriendo. Las oraciones que fortalezcan a los hermanos. Por aquel hermano que está pasando por una prueba dura en este momento y su fe está decayendo, por ellos vamos a orar, para que sea Cristo siempre el que fortalezca su corazón. Ese es el amor entre hermanos. Eso es lo que nos manda la Biblia, Señor. Tú dices en tu palabra que las ovejas te pertenecen a ti y nadie las puede quitar de ti. Oro por esas ovejas. Tú eres el pastor de pastores. Te pido por aquel que está ahorita decayendo en su fe. Fortalece su corazón, fortalece su vida, Señor. Que vea las maravillas de tu ley y que vea las benignidades y las bondades, las promesas eternas que están en ti, Señor. Que no aparte su mirada de ti, sino que crezca en el conocimiento del Salvador Jesucristo, Señor. Les amamos en el Señor. Ayúdanos a tener esa pasión por ir a buscar a esos hermanos, Padre. Que no seamos fríos con las necesidades de la gente. Que podamos ver que el pecado puede destruir una vida. Que crezca nuestro amor hacia tu iglesia, Señor. Podamos crecer en el conocimiento de tu palabra y en el amor de unos con otros. Como dice Primera de Juan, amaos unos a otros. Pero confiamos en tu providencia, confiamos en tu soberanía, Señor. Sabemos que tú orquestas todas las cosas para glorificar tu santo nombre, y lo que está pasando en este momento en mi vida es lo que más gloria te trae, Señor. Estamos atribulados, estamos angustiados, estamos afligidos, pero tenemos este tesoro en vasos de barro. Tenemos el Evangelio, tenemos a Jesucristo, tenemos la fe, tenemos a su Espíritu Santo como un sello en nuestro corazón. Tenemos este acceso al Padre para poder orar continuamente y acercarnos al trono de la gracia e interceder y clamar y clamar. Gracias, Señor, por ello. Y te cantamos, te alabamos en esta mañana, Señor. Recibiré de ti el bien y el mal rechazaré, si sé que tú eres Señor, soberano y justo, como
Y también, Señor, como iglesia, te damos la gracia por ese sacrificio en la cruz del Calvario.